Bien, mis hermanitos, nuevamente les doy una cordial bienvenida a todos. Que el Señor les bendiga a cada uno en este día. Eh, Domingo 10 de mayo. Domingo 10 de mayo. Bueno, en el mundo, la publicidad, todo, celebra el Día de la Madre. Nosotros deberíamos celebrar todos los días el Día de nuestra Madre, ¿cierto? Porque por la paciencia, por el amor que nos han tenido, con las que nos han criado. Pero hoy es un día en que se celebra y que aprovechamos de compartir con otras mamitas la palabra del Señor también. También regaloneamos a nuestras mamitas ese día. No lo podemos negar, lo hacemos también, ¿cierto? Pero especialmente compartamos el amor de Dios, ese conocimiento que tenemos con ella, especialmente con aquellas que no le conocen. Mis hermanitos, estamos en el día o sea, domingo, perdón, y vamos a repasar nuestra lección, pero antes, como siempre, les pido a cada uno o a quien pueda allí leer el título de la lección para el día de hoy. ¿Habrá alguien que me pueda leer allí el título, mis hermanos, para saber que me están leyendo y que me están escuchando? Elías, la oración en medio de la crisis. Muchísimas gracias, mi hermano. Gracias, entonces ya sé que me están escuchando. Hermanos, allí está el título de la lección para el día de hoy. Hemos estado la semana que pasó estudiando acerca de algunos héroes de la fe, de los cuales aprendimos mucho acerca de la oración. Estuvimos hablando acerca de eh, Enoc, de Daniel, de Moisés, ¿ya? Y seguimos aprendiendo más acerca de algunos personajes bíblicos, acerca de la oración. Y hoy vamos a hablar acerca de Elías. ¿Quién era Elías, mis hermanos? ¿Por qué dice aquí la oración en medio de la crisis? ¿Por qué tiene este título la lección? ¿De qué imaginan ustedes que vamos a hablar el día de hoy? ¿Alguien quiere hacer algún comentario o añadir alguna otra pregunta a las que yo ya hice? Prenda su micrófono, hermanito, compartamos, ¿cierto? Para que todos podamos crecer en la comprensión de lo que vamos a estudiar. ¿Habrá alguien? ¿No? Bien, mis hermanos. Eh, bueno, Elías era un profeta llamado por Dios, ¿cierto? Y hablamos de Elías aquí como ejemplo de oración también en distintas circunstancias, porque vemos como en una ola a Elías, lo vemos muy arriba, después abajo, ¿cierto? Pero siempre él con un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Debemos, ver el contexto histórico de Elías, ¿cierto? Recordar que el rey Acab había llevado a Israel a una profunda apostasía, ¿ya? Él estaba promoviendo la idolatría y alejando al pueblo de Dios. Me refiero a Acab, ¿cierto? Y hay un momento en que se enfrenta a Elías y le dice a Elías, le dice que estaba provocando esto, ¿cómo se llama? Al pueblo. Y Elías lo enfrenta y le dice, no, eres tú el que está provocando al Señor, ¿ya? Y le muestra que por causa de él, ¿cierto? El pueblo está en un pecado nacional que no solamente era moral, sino espiritual y deliberado. Eh, entonces vemos a un Elías valiente que va y se enfrenta con el rey, o sea, ni más ni menos, la máxima autoridad. Y vemos como en este tiempo de crisis, no solamente con el rey, ¿cierto? Aquí Dios habla con Elías y le dice que profetice que no va a haber lluvia durante 3 años. Me parece, perdón si ahí se me equivoco, a mí a veces con los números voy un poquito mal,
eh, y empieza esta sequía, ¿ya? Y el rey Acab, que andaba buscando por todos lados a Elías para matarlo, ¿ya? Entonces vemos que ocurren grandes cosas alrededor de Elías, porque primero se cumple la palabra de que no llovería y, y luego vemos también cómo él, eh, después de este tiempo, reúne a todos los sacerdotes que tenía allí Jezabel, esposa de Acab, que llevaban al pueblo a la idolatría, ¿cierto? Los reúne para ver quién era realmente el Dios verdadero, para mostrar delante del pueblo quién era el Dios verdadero. Y con gran poder, gracias a una oración que él hace, y Dios demuestra su poder allí, ¿cierto? Todos sabemos la historia de cuando hacen este sacrificio, cuando están todo el día allí los profetas, entre comillas, de Jezabel, los sacerdotes, eh, gritando, haciendo de todo, ¿cierto? Para que el fuego se encendiera y se consumiera su sacrificio. Se golpeaban, chillaban, lloraban y bueno, al punto de que Elías se burlaba de ellos, decían, hablen más fuerte, griten más fuerte, a ver si es que su Dios está de paseo a lo mejor, o para ver si los escucha. Y luego de todo este tiempo que se les dio para que el fuego pudiera ser encendido y no fue encendido, le toca a Elías y Elías hace que le pongan, que hagan allí como una zanja alrededor de- del sacrificio que él tenía, ¿cierto? Y echan agua, no una vez, sino que muchas veces y cuando ora, ¿cierto? Desciende fuego del cielo y consume todo y hasta lame, hasta la última gota de agua que había por allí, con gran poder. Y luego de esto matan a todos estos falsos profetas, estos sacerdotes de Jezabel, más de 400. Y Jezabel le manda a decir de que donde lo vea lo va a matar. Entonces, este Elías que se mostró valiente en estas circunstancias, huye a esconderse y cae sobre él una gran depresión. Y vemos como allí el Señor también le habla, ¿cierto? Y esto es lo que vamos a estudiar aquí, yo le estoy adelantando un poquito, pero más o menos para entrar ya en terreno de lo que vamos a hablar este día. Entonces, Elías, la oración en medio de la crisis. Esto nos debe llevar también, mis hermanos, a llevarlo a un terreno personal, cada uno, para aprender de él las cosas buenas y también las no tan buenas, porque a veces nosotros no estamos en las tan buenas, a veces también tenemos ese bajón espiritual y vamos a aprender, ¿cierto?, aquí cómo es Dios en estas circunstancias. Vamos a estudiar, mis hermanos, yo no sé si alguien más desea hacer su comentario antes de que empecemos. Bien, Hermana Mónica, buenos días. hermanito, por favor, siga. Elías, eh, significado de Elías es el Señor es mi Dios. No tiene origen de sus padres, quien sea. La Biblia no menciona quiénes han sido sus padres, pero para llegar a ser un profeta tiene que haber tenido padres eh, temerosos de Dios que les ha formado en los caminos del Señor, porque una persona nunca nace con esas características de Elías. Tiene que tener una formación desde pequeñito. Luego, solamente se menciona que es tisbita, era de un lugar llamado Tisbet. Es todo lo que se menciona, pero sin embargo, él era un hombre de oración, un hombre valiente, osado, y, pero también
en momentos de crisis, como todos. Nosotros nos desesperamos y, y su pueblo estaba en crisis. Todo el pueblo había sido llevado a adorar a otros dioses. En este caso, el rey estaba siendo dominado por una dama, su esposa, Jezabel, y en el último tiempo figuradamente nos presenta Elías es el pueblo de Dios. Va a tener un enemigo común, una mujer, y en profecías es una iglesia falsa que adora a otros dioses, que tiene profetas falsos, que tiene enseñanzas malas, contrarios a lo que Dios ordenó. Pero va a haber un día una confrontación y el pueblo de Dios tiene que huir porque va a ser perseguido. Pero de todos modos Dios lo va a alimentar en su huida, así como Elías fue alimentado por cuervos, Dios alimentará a su pueblo. Porque la promesa de Jesús dice, he aquí estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Todavía no es el fin del mundo, Jesús está en medio de nosotros. Y va a haber un hombre, un rey en el último tiempo y una mujer que le va a gobernar a ese rey. En este caso, las profecías dicen que ese rey representa a un poder mundial, en este caso puede ser Estados Unidos. La señora juez a- asevera que es Estados Unidos y la mujer Jezabel es la iglesia falsa, en este caso el Vaticano. Eso dicen las profecías. Y estamos viviendo en esos tiempos. Y el pueblo de Dios, representado por Elías, perseguido, al final saldrá victorioso. Eso se podría decir de Elías. Amén, hermanito Marcelino, muchísimas gracias. Bueno, vamos a leer de todas maneras aquí la historia de lo que pasó con él, pero allí ya nuestro hermano nos refería a algunas cosas que a lo mejor no todos sabíamos acerca de Elías. Muchísimas gracias, mi hermanito. Vamos a empezar entonces leyendo aquí el comentario. Dice así: el fiel Elías vivió en tiempos difíciles, cuando el rey Acab hacía más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel anteriores a él. Hermanos, aquí esto es importante. Hacía para provocar al Señor Dios de Israel, que todos los reyes de Israel anteriores a él. ¿Qué hacía esto? ¿Qué es? ¿Por qué se dice aquí que provocaba? Mis hermanos, cuando nosotros tenemos el conocimiento de lo que es bueno, de lo que es malo, y, e insistimos en hacer lo malo, insistimos en buscar las cosas que no le agradan a Dios, lo estamos provocando, porque si hay algo que Dios no soporta, ¿cierto? Es el pecado. Entonces, la peor cosa que nosotros podemos hacer con Dios, que es nuestro creador, que es nuestro redentor, que es nuestro salvador, es serles infiel, porque Él lo primero que les dijo siempre a su pueblo, a todos los patriarcas con los que él habló antes de este tiempo, él les decía que les enseñaran de que Dios era uno solo, Jehová tu Dios, uno es. Así reza la Shemá, ¿cierto? Es uno, no hay más. Y el pueblo insistía en hacer y copiar los malos ejemplos de los otros pueblos. Y Dios les había dicho, les había advertido, no hagan lo que ellos hacen. ¿Cuántos no fueron destruidos por esta misma razón, por causa de la idolatría?
Pero aquí Acab insiste, ¿cierto?, en provocar al Señor. Y encima tiene una esposa, una mujer que es sacerdotisa, es la que manda, ¿cierto? La manda más, se podría decir, ¿ah? De todos estos sacerdotes que guiaban al pueblo a una apostasía. Y ya la apostasía no era local, no era de un pueblito, era nacional, era toda la nación que estaba, ¿cierto?, desviada. Ahora, claramente habían sus excepciones porque Dios dice, cuando Elías dice, soy yo solamente, y Dios le dice, no, 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 hay tal cantidad, y yo les digo porque yo soy mala para recordar los nombres, no me acuerdo, eran tantas otras miles de personas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. 7.000, Entonces, ¿perdón? ¿Cuánto? 7.000 no han doblado rodillas ante Baal. ¿7.000 dijo, hermano? Sí, No, hermana, sinceramente. ya, amén. Me parecía que era eso, pero no, no quería equivocarme. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, esto era lo que hacía acá, provocar al Señor, ¿cierto? Desviando la atención y la adoración del pueblo hacia otros dioses que no eran el verdadero Dios. Vamos a leer lo que dice aquí. Primera de Reyes 16:13 dice, así también Acab hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, del Dios de Israel. Es decir, él mismo hizo una imagen para adorarla y para desviar, como dije antes, la adoración del pueblo de Dios. El momento más dramático de su vida fue la confrontación en el monte Carmelo, que dice allí. Vamos a leer todo el capítulo 18, mis hermanos. Dice aquí, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, porque recuerdan que la profecía era que en 3 años no iba a llover. Entonces, acabado este tercer año, viene Dios a Elías y le dice, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Recordar que Acab andaba buscando por todas partes a Daniel, ¿ya? Y el hecho de presentarse delante de Daniel, de Acab, presentaba un Elías, peligro grave contra su vida. Pero esto es lo que le pide Dios, que vaya. Y allá fue Elías. Aquí no dice que se negó, no dice que se excusó, dice que fue, pues Elías a mostrarse a Acab. Y el hambre era grave en Samaria. Recordar, mis hermanos, que el agua sirve para los cultivos, para todo eso, ¿cierto? Y era de eso la mayor parte de lo que comía la gente, de la agricultura. Entonces habría un gran hambre allá en Samaria. Dice que Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Entonces estamos hablando del siervo de Acab, que es Abdías. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Pero durante estos 3 años, mis hermanos, Dios había cuidado de Elías también y me imagino yo de su siervo. Dice que dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Oh, ya, aquí estoy entendiendo, yo ahí estaba confundida. Aquí también entonces eh, Dios le habló a Abdías. Y cuando hicieron este recorrido, ¿cierto? Ahí se encontró con Elías y le reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy.
Ve, di a tu amo, aquí está Elías, pero él dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado a buscarte. ¿Ven? Aquí vemos que como Acab andaba buscando a Elías para matarlo. Dice, no está aquí y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Ya, yo no los quiero confundir, mis hermanos. Claro, Abdías era siervo de Acab y a él fue que se le envió para que fuera a buscar alimentos, ¿cierto? Claro. Para Ujú. eso. Sí, ahí yo estaba confundida, les pido disculpas. Fue Acab quien envió a Abdías y Abdías se encuentra con Elías en este camino y Elías le dice que vaya donde su amo Acab y le diga que, que lo encontró, ¿cierto? Para hablar con él. ¿Alguien iba a hablar algo? Ya, cualquier cosita, mis hermanos prenden su micrófono nomás. Ya, allí lo entendí mejor. Ahí estaba un poco confundida mis hermanos. Entonces, Elías le envía de vuelta al amo y que le dice, ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Entonces dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Ujú. Claro. Lo que podemos rescatar en este asunto, el rey Acab, el rey Acab estaba No puedo buscando a agarrar mi Elías almohada. durante esos tres, Dormí a ver, mal. Hable mi hermano. durante, Sí, sí. durante esos 3 años de sequía, como que Elías o sea, desapareció, pues. ¿Dónde estaría Elías, no? Esos 3 años. Y porque no es su voluntad, ¿no? Que desaparezca tampoco, sino que después de 3 años, dice, ¿no es cierto? Acá lo que estás leyendo, que el Señor le ha dicho, muéstrate ahora. Y así Elías se va y se encuentra con Abdías. Y a Abdías le hizo, ¿no? Elías, ya, anda, dile al rey que me has encontrado. Y Abdías no quiere, ¿no? Porque vas a desaparecer y el rey me va a tomar de mentiroso y me va a matar. Entonces, eso es, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Elías está haciendo lo que el Señor dice. A él le gustaba o no le gustaba, no lo sé, pero está haciendo caso, está siendo obediente, hermano. Amén. Gracias, mi hermano Raúl. Justamente ahí, ¿cierto? Desenredamos la madeja de lo que estaba ocurriendo, del escenario que había allí, de lo que estaba pasando. Y vemos cómo Abdías es temeroso de Dios y mire lo que le dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Él sabía que Elías era un profeta de Dios y que el Espíritu de Dios estaba en Elías. Lo mismo cuando Eliseo sabe que se va a ir Elías, le pide que le dé una doble porción del Espíritu que él tenía. Entonces, esto lo reconoce acá, ¿ya? Dice, tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Por eso es que también rescató a estos sacerdotes que iban a ser también matados, ¿ah? Los esconde allí porque él teme a Jehová. Dice, ¿no ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Y ahora dices tú, ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Entonces le dijo Elías, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy,
que hoy me mostraré a él. Mi hermano, yo quiero aquí destacar esto que dice Elías. Dice, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Nosotros muchas veces oramos por el Espíritu Santo, y a veces pareciera que nuestras oraciones no son escuchadas, pero algo pasa. ¿Por qué esto no ocurre? Y cierto, todas estas cosas se nos escriben para nuestra enseñanza. Y dice aquí Elías, en cuya presencia estoy. Claro, obedecer a Dios, lo que dice Dios es estar en la presencia de Dios. Si yo estoy tal como dice la palabra de Dios, es mi acción, entonces puedo sentirme que estoy en la presencia de Dios, ¿no? Sí. Amén, mi hermano. Sí, y era lo que pasaba, por ejemplo, con los otros personajes que vimos la semana pasada, de Daniel, de Moisés, de Enoc, que caminó con Dios. Ellos estaban constantemente en la presencia de Dios. Hermanos, es sentir la necesidad de Dios, es saber que sin Él, perdón, no somos nada y no podemos hacer nada tampoco. Dios es quien nos da la fuerza, su espíritu es es el que nos guía. Pero cuando estamos en su presencia, entonces lo importante que estamos estudiando, mis hermanos, de de la oración constante, no de una oración a cada cierto día o cada cierto tiempo nomás. En todo momento estar en la presencia de Dios. Podemos hacerlo, claro. Aquí Elías, él estaba en la presencia de Dios, no solo por el hecho de ser un profeta, él tenía el Espíritu de Dios, porque no sé si ustedes recuerdan, habían escuelas de profetas, pero no todos eran profetas, es decir, no todos profetizaban, no todos tenían el Espíritu de Dios. Y eso tiene que ver con el corazón de cada uno. Y vemos aquí como Elías tenía un corazón dispuesto, era obediente, como dice aquí nuestro hermano Raúl, hacía la voluntad de Dios, pero estaba constantemente allí, a los pies de Dios también. Y eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros. Es algo que debemos aprender de esta lección. Dice aquí que entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Miren qué fresco. Aquí decimos cuando alguien no tiene vergüenza, ¿cierto? Es un descarado. Él, el sinvergüenza, dice, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Cuando decimos de que eh, el versículo que dijimos al comienzo, ¿cierto? Donde eh, Acab provocaba a Dios. Esto era lo que hacía, ¿cierto? Dejando los Hermana mandamientos de Jehová y siguiendo Mónica. los Baales. ¿Alguien más? ¿Sí? Sí, hermana. Sí. Y el rey no le contestó nada. ¿Por qué no le contestó nada a Caf? Cayó, enmudeció, porque era verdad lo que le encaró Elías. No soy yo quien turba a Israel, sino tú y el pueblo que están sirviendo a otro Dios, a los Baales. Y era cierto, eso es lo que estaba pasando. Pero hay una orden allí que le da Elías para ver quién es Dios. El último versículo, o sea, 19, la hermana. Ay, perdón, no había prendido el micrófono. Ahí está. Dice, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. Hermano, nosotros podríamos haber dicho, hoy es que bueno, pobre hombre, ¿cierto? La mujer que tenía, que era la sacerdotisa y que tenía tantos profetas, pero recordar que Acera fue la diosa que tenía Acab.
y también tenía 400 profetas ahí, ¿cierto? Para adorar a esa profeta, o sea, a esa diosa, perdón, a esa diosa. Entonces, no era solamente Jezabel, él también, ¿cierto? Dice que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y yo aquí me impresiono porque él hizo todo lo que le pidió Elías. No fue que agarró a Elías y dijo, ¿sabes qué más? Nos vamos a la cárcel, te mato y aquí se acabó todo. No, él hizo todo lo que Dios, o sea, lo que el profeta estaba diciéndole que hiciera. Y dice aquí que, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Y esta pregunta también es para nosotros, mis hermanos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar divididos entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Si creemos en Dios, en este Dios vivo, maravilloso, sigámosle a él. Pero ¿por qué a veces insistimos en estar divididos y seguir también a Baal, a seguir al mundo, la moda de este mundo, lo que el mundo dice? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por miedo a lo que dirán? ¿Por miedo a que seamos llamados, ay, ¿cómo es la palabra? Cuando uno no soporta lo que el otro dice, intolerante. ¿Por qué? ¿Por miedo al que dirán? Pueden haber muchas razones que nos pueden apartar de Dios, ¿cierto? Pero aquí la invitación es primero una llamada de atención. ¿Hasta cuándo? Si Jehová es Dios, entonces a Él sigámoslo. Pero si de verdad nos gusta tanto el mundo, ya dejemos de una vez a Dios y vámonos al mundo. Porque saben ustedes que el peor daño que se le hace a una iglesia, a un grupo de cristianos, al pueblo cristiano, es que la gente esté dividida y trae las cosas del mundo a la iglesia. La tibieza espiritual de la que se habla en Apocalipsis. Dice, el pueblo no respondió palabra porque sabían que lo que decía aquí el profeta era cierto. Dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues dos bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Mis hermanos, esto yo lo estoy leyendo así como a grandes rasgos, pero cada una de estas cosas tiene un significado, un simbolismo, ¿ya? Pero aquí lo vamos, ¿cierto?, a ver de la forma general de qué fue lo que pasó en ese momento con lo que estaba pidiendo Elías, ¿ya? Y vemos la manifestación gloriosa también de Dios en este episodio. Entonces, él dice que él va a invocar a Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Hermanos, qué apartados estaban, qué lejos estaba de Dios porque, o sea, necesitaban un tipo de manifestación, así, una señal para entender quién era Dios. Así estaba de engañado el pueblo, así estaba de apartado el pueblo. Y vemos como dice aquí Elías a los profetas de Baal, escogeos un buey, preparadlo vosotros mismos, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey y que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Hermanos, eran horas las que estuvieron allí diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es.
quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces, perdón, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. O sea, hacían todo tipo de manifestaciones y lo que estaban ellos acostumbrados a hacer. Ellos, eso era lo que hacían delante de sus dioses. Dice que pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Hermanos, cuando nosotros pensamos en lo que el mundo puede ofrecer y pensamos en el valor que tienen, hablando del valor monetario, del valor en lo que no, en el éxito del mundo, ¿cierto? Eh, y lo vemos a la luz de lo que la palabra de Dios dice, nada de eso tiene valor, nada tiene valor, nada de eso puede salvarnos. Y podemos ir a los mejores médicos y podemos hacer una o cuantas cosas, mis hermanos, cuando estamos enfermos, pero si Dios no quiere que esa persona viva, no va a vivir, porque Dios es Dios y no hay Dios en la tierra con minúscula que pueda hacer nada contra eso. Le pertenecemos a Él. Todo este mundo le pertenece a Él. Y tantas veces nos aferramos y queremos hacer las cosas a nuestra manera y, y estamos totalmente perdidos. Entonces, en este hecho que ocurre aquí, vemos que no hay Dios más que Dios. Dice Elías, le dijo a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y nosotros, mis hermanos, como cristianos, estamos llamados a ser Elías, a llamar a la gente a que, a ver, a que se acerquen, no a nosotros, sino que a Dios, para que le conozcan, para que le vean y para restaurar este altar que había sido arruinado y que ha sido arruinado por todas las falsas doctrinas, por toda la falta de conocimiento, por todas las cosas que el mundo hace que se aparten de Dios. Dice que tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Y aquí es restaurado el altar. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre leña. Hermanos, yo ojalá pudiéramos en algún momento hacer un estudio acabado pero concienzudo de esta profecía, mis hermanos, porque todo lo que se dice aquí tiene un significado, todo lo que se hace, las 4 medidas, la cantidad, todo tiene un significado particular, ¿ya? La invitación es a eso, a que podamos escudriñar más. Dijo, hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo la tercera vez y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto,
la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Qué maravilloso, mis hermanos. La Qué oración maravilloso. contestada inmediato, ¿no? Claro, una oración, una oración contestada en el momento exacto, en el minuto. ¿Qué duda había de que Dios había hecho eso? ¿Qué duda podía caber si descendió fuego del cielo y consumió todo eso? Hermana Mónica. Hermano Marcelino, Y aquí vemos claramente cuáles son los pasos que debemos seguir para volvernos a Dios. Si nos sentimos lejos de Dios, primero tenemos que restaurar el altar de Jehová, nuestra comunión con Dios, con el único Dios verdadero. Si nuestra comunión con Dios está roto, no tenemos esa costumbre de buscar a Dios cada mañana, orar a Dios, estudiar su palabra, meditar en ello y compartir esa fe con otros, entonces nuestra fe es vana. Estamos como el pueblo de Israel divagando sin dirección a tientas. Pero cuando restauramos el altar de Jehová, producen milagros. En el pequeño grupito donde estamos, nosotros también oramos, ayunamos, hacemos las cosas como Él quiere, ponemos nuestro letrero, aunque sea pequeñito, y la gente ve y una hermana nos visitó. Yo soy adventista, soy bautizado, pero vi ahí un letrero y prometí al Señor, ya son años que no voy a tu iglesia. Allí encontré tu pueblo, iré. Vino con su Biblia. Después de años, abrió su Biblia con nosotros, compartió su testimonio con nosotros, nos ayudó a envolver los regalitos para ir tocar a las puertas. Y eso sucede, maravillas, cuando nos volvemos a Dios, cuando restauramos el altar de Jehová y, y Dios nos acompaña, nos hace ver milagros, nos hace ver lo que el pueblo de Dios vio eso, continúa hermana, porque hermoso está la continuación. amén, hermanito. Pero antes de continuar, mis hermanos, vemos aquí una cosa linda también. Dios hace una señal por amor a su pueblo, porque hermano, estaban tan perdidos que ya no, o sea, no había, eh, o sea, no había fe, o sea, se había perdido totalmente toda convicción de Dios. Es decir, o sea, el que aquí haga el milagro, a ese yo le creo. Hasta ese punto estaban así de perdidos. Entonces, Dios, por amor a ellos, mis hermanos, es que hace este milagro. Y a veces Dios permite situaciones en nuestra vida milagrosas, ¿cierto? Para que podamos volver a Él. Eh, Hermanos, hermana, sí, mi hermano, sí, por favor. sí, solamente quería añadir aquí, al leer es el versículo primero que leyó, dice lo que le airó a Dios, lo que le molestó a Dios, o sea, lo que le molestaba a Dios le llevaba a la ira, lo que hizo acá, bueno, lo que hicieron ahí, ¿no? Los reyes malos. En este caso, Acera, habla de Acera. Yo sé quién es Acera. Y cuando miré ahí, ¿no? Hay el Google ahí, en los diccionarios, sí, habla de que Acera es una diosa y simbolizada con una mujer, ¿no? Ahí desnuda. Y esto está representado también simbólicamente Acera con un La árbol, pues esos fertilidad, árboles la que se diosa de ponen la en Navidad fertilidad. así, después un tronco, un palo. Y debajo del árbol pues tenían relaciones sexuales, así adoraban, ¿no? A Cera. Y Baal era como el marido, pues, ¿no? Como el marido, o sea, el dios, más o menos, ¿no? Pero esto con minúscula, ¿no? Baal, los Baals. Entonces, eso es lo que hoy en día está en la cultura toda, todavía vemos, ¿no?
que a la tierra le dicen pues la madre tierra, le hacen pagos y hacen fiesta, y es la misma cosa, ¿no? El sol, por ejemplo, también representa, lo adoran al sol como la cultura inca, ¿no? El Inti Raymi y todo, ¿no? Todas las culturas lo han adorado al sol, ¿no? Y por ahí también el día del sol es el domingo. Bueno, entonces, todo eso se ve también hoy en día en nosotros. O sea, la tentación va en esa dirección. El punto débil del ser humano es el sexo. El sexo. Entonces, por eso la pornografía que hay a través del internet, del Facebook y todo eso, ¿no? Por eso uno si se siente, ¿no? Piensa que no va a caer. Mire que no caiga, que lo dice la Biblia. Entonces va a atacar a través de las películas, de todas las cosas, la conversación con doble sentido y todo eso, ¿no? Entonces ataca ese punto al enemigo, pues no el sexo, el punto débil del ser humano. Entonces ahí pero está no la lo idol. decían sexo, ¿no? Sino que le decían la diosa de la fertilidad. O sea, no, o Claro, sea, le ponían un nombre bonito, ¿no? No lo hacían ver como pecado, ¿sí? Sino fertilidad. ¿Quién no quería ser fértil? Pues porque una mujer que no podía tener hijos, ¿no? ¿Cómo se sentía, no? Entonces, ahí estaba la diosa de la fertilidad, pues, ¿no? Pues, por eso sí. seguro tantos seguidores tenía, pues. No, hoy en día también, pues, ¿no? Cuando yo conversaba con una persona me decía, pero ¿quién? Para mí no hay Dios, decía. Dios es la tierra porque es la que nos da los productos, comemos. Entonces, por eso le hacemos pago, le adoramos a la tierra y así. Y sin el sol también, pues, no hay producción. No, y igual, Pero ¿y no lo quién creó adoran todo así eso? Lo y creó no al Dios. creador. Entonces, ese conflicto hay, hermanos, y hoy en día hay que aplicarlo también a nuestras vidas. Entonces, ¿a quién estamos nosotros, pues, no adorando, inclinándonos a quién? Y justamente, ¿no? Que, bueno, continúen nomás, hermano, ahí leyendo la Biblia, creo que ahí están las respuestas Sí, también, ¿no? gracias, mi hermano. Y es que justamente, hermano, el engaño de Satanás en estos tiempos es de dos maneras. Es ese que es totalmente evidente para que la gente solamente piense que eso es lo malo, ¿ah? Y ese que no es tan evidente, ese que va, que se puede cortar con es un hilito pequeñito que separa lo bueno de lo malo. O sea, que se ve bueno y nos hace ver como intolerantes, como que no, nosotros no estamos actualizados. Entonces el enemigo, claro, no, es que si tú adoras un ídolo, tú estás cometiendo pecado. Pero si yo veo televisión todo el día, no es pecado. O sea, ¿qué tiene de malo eso? Entonces la idolatría, mis hermanos, la pinta de dos formas. La lleva a dos extremos. ¿Ya? En el extremo en que efectivamente vemos, por ejemplo, como usted dice, mis hermanos, eso de la gente que adora la tierra, que adora el sol. Nosotros acá, cuando es el 8 de diciembre, va la gente de rodillas va a la iglesia, ¿cierto? A adorar a la Virgen. Y eso es una idolatría pura, o sea, o sea, lo podemos ver, pero esas cosas que no vemos también son idolatría. Cuando estamos todo el día viendo televisión y no tenemos un minuto para Dios, eso es idolatría. Cuando estoy, pero a lo último de la moda y preocupada de eso nada más y no me preocupan otras cosas, estoy cometiendo idolatría porque estoy poniendo la moda antes que a Dios, mis redes sociales antes que a Dios. Cualquier cosa que yo pongo antes que a Dios es idolatría. Entonces no podemos engañarnos en ese sentido, mis hermanos. Existe la idolatría esta que vivió el pueblo de Israel, donde tenían dioses, donde hacían ah, atrocidades delante de ellos, pero también la idolatría que nosotros cometemos cuando dejamos a Dios de lado es eso, es idolatría también. Entonces, si Dios es Dios, sigámosle a Él. Y si no, ya, fuera de tibieza, vámonos al mundo. O frío o caliente, dice el Señor. Dice, aquí vamos a continuar.
Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos les prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Mis hermanos, todo esto tiene una simbología profética, como les digo, más profunda, ¿sí? Dice aquí que Acab subió a comer y a beber. Es como raro, ¿cierto? Aquí Elías le está dando órdenes a Acab lo que tiene que hacer. Este hombre que era un sumiso con su mujer también, porque hacía todo lo que le decía la mujer, ¿cierto? Aquí obedece y sube y come y bebe. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Aquí Elías estaba orando, ¿cierto?, por la lluvia. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Esto también, mis hermanos, tiene su significado. ¿Ah? Cuando vamos a Apocalipsis y habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, habla de una pequeña nube, ¿cierto? Como la palma de la mano de un hombre, ¿cierto? Eh, que empieza a acercarse. Y le dice acá, y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos, y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Eh, bueno, lo primordial para la lección, mis hermanos, aquí, la lección que estamos estudiando acerca de la oración, era primero, Elías tenía el Espíritu de Dios y lo tenía ¿por qué? Porque él estaba en la presencia del Señor y estaba en la presencia y estar en la presencia del Señor es eso que estábamos hablando hace un momento que decía nuestro hermano Marcelino del altar. Debemos restaurar el altar si es que está destruido, mis hermanos. Si no tenemos esta costumbre de orar todos los días a Él, si no tenemos esta costumbre de estar en su presencia, debemos hacerlo. Debemos ponerle a Él en primer lugar y no tener otros dioses, porque Dios es un Dios celoso. Nuestro amor debe ser para Él, no para las cosas de este mundo, porque todo este mundo va a ser destruido. Vamos a ir a lo que dice la lección acá, mis hermanos. Leímos entonces el capítulo 18. Dice que en el clímax de esta increíble historia, Acab y su reino vieron con sus propios ojos que Dios responde a la oración. Mucha gente, yo creo que a más de alguno le pasará que de repente se acercan personas y les dicen, ora tú porque a ti Dios te escucha. Sabemos que Dios nos escucha a todos, ¿cierto? Pero mucha gente pide que oremos por ellos porque saben que estamos más cerca de Dios, o deberíamos, ¿cierto? Por lo menos estar más cerca de Dios. Y vemos acá como esta oración es contestada y asombra a todo el mundo. Dice que aquel fue un momento inolvidable en la historia de Israel debido al repentino y asombroso giro de los acontecimientos. Ya no eran los dioses de Acera ni de Baal los que se supone que estaban allí en el número uno. Ahora es Dios. Después de este hecho asombroso, milagroso, la gente se vuelve a Dios y dice, Jehová es Dios. Hermanos, hermana, eh,
creo que aquí vale la pena reflexionar, ¿no? ¿Y qué de nosotros, no? Hacemos la oración e inmediatamente nos responde como le respondió a Elías. Creo, hermanos, que si nosotros también he escuchado, ¿no? Que algunos pastores han hecho, ¿no? Han hecho un llamado así al pueblo de Dios, a la iglesia, de que tal vez en la casa todavía hay cosas, ídolos, o sea, recuerdos, ¿no? O revistas pasadas, cosas malas, ¿no? Y cosas así que te lleva, pues, ¿no? A eso de la idolatría hoy en día, ¿no? Y han hecho como un altar, una fogata, ¿no? Para que traigan todas esas cosas y lo pongan ahí al fuego, ¿no? O sea, consagrarse a Dios, pues, ¿no? Creo que una oración en esa dirección, cuando uno se da cuenta qué cosas, ¿no? Está haciéndole caer en el pecado y lo va a eliminar, pues, esas cosas, ¿no? O sea, a nivel personal, uno relacionándose con Dios. Entonces esa oración inmediatamente creo que va a ser respondida, ¿no? Va a ser respondida cuando uno tiene esa actitud, ¿no? O se propone en su corazón hacer eso, ¿no? Dejar aquellas cosas que de repente siempre por ahí es que el enemigo se mete en su vida y le hace caer. Y eso es uno es consciente de eso. Entonces ahí la oración que se hace, pues creo, inmediatamente va a ser respondida si uno hace ese compromiso, ¿no? Justo ayer escuchaba, ¿no? Allí en un templo, ahí en Abancay, en Sion, lo que una hermana decía, estaba con dolor de cabeza y no le pasaba y no sabía si se iba a caer en la calle o en eso, pero estaba mal, mal, mal. Y bastante tiempo estaba así y bueno, lo que hizo ella es justamente eso lo que digo, ¿no? Ella lo que hizo fue hacer su ayuno, su oración, todo, ¿no? Volverse a Dios y todo, porque ella se había alejado de Dios. Y justo contó su testimonio ahí en la tarde en la sociedad de jóvenes. Y de un momento a otro, pues se sanó y está sana, y tiempo que está sana, ¿no? Y no le curó un médico, nada, ¿no? Que para ella que era imposible que eso se pueda sanar, recuperar, pero hizo, pues se volvió a Dios. Eso testificó ella, ¿no? Y alaba a Dios y ella estaba preparada en el reavivados, en todo, ¿no? En la Biblia, en la lección, o sea, está consagrada a Dios ahora, ¿no? En la iglesia, ¿no? Haciendo la voluntad de Dios. Continúa, hermanita, continúa. Amén, mi hermanito. O sea, justamente debemos reflexionar acerca de eso, mis hermanos, de que, bueno, no solamente la idolatría es de eso cuando uno se arrodilla ahí delante de una estatua, de un ídolo, ¿cierto? Sino que también hay cosas que nos apartan y a lo mejor, como usted dice, ver en nuestros hogares qué cosas hay aún que estén allí y que nos estén apartando de Dios para se podría decir, a lo mejor no quemarlas literalmente porque hay cosas que a lo mejor no se pueden quemar, pero sí ofrecerlas en sacrificio y decir ya no más, y tratar en lo posible, ¿cierto?, de poner a Dios en primer lugar en todo. Eh, Leímos ya, mis hermanos, ese capítulo y vamos a ir ahora a Primera de Reyes 19, del 1 al 18, dice, centra tu atención en las oraciones de Elías y en la interacción de Dios con él. ¿A qué se debía el abatimiento de Elías? ¿En qué se diferencian las respuestas divinas eh, aquí y en el Monte Carmelo? Vamos a ver, mis hermanos. Dice aquí que Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Ahí fue a acusarlo con Jezabel, ¿ya? Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan,
si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo, perdón, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él les dijo, Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, aquí vemos a un profeta en una situación totalmente distinta a la primera. Vemos a un profeta que va lleno del Espíritu Santo, que estaba en la presencia de Dios, ¿cierto? A enfrentar a Acab, enfrenta también a sus profetas, los, los reta allí a que hagan, a que puedan consumir esa ofrenda sin fuego, y los vence en este reto donde Dios hace una manifestación maravillosa de poder, haciendo descender fuego del cielo, donde el pueblo dice: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Pues yo me imagino, mis hermanos, porque él dice que no hay más. Él piensa que él está solo. eh, y a lo mejor pensaba en que, claro, la gente por este milagro, ¿cierto? Decían esas cosas, me imagino yo, ¿cierto? Pero él eh, de repente viene en un bajón espiritual, pero grande, ¿ya? Porque él había incluso hecho matar a los profetas, así con ese poder. O sea, ya no, se supone que no había peligro, aunque Jezabel le manda a decir que lo va a matar de la misma forma en que él mató a los profetas. Pero ¿en qué momento él deja de
de creer o de confiar en ese Dios todopoderoso que hizo descender fuego del cielo. Y se va, ¿cierto? Se va por el desierto, ¿cierto? Y al punto de querer morir. O sea, le dice a Dios que Él le quite la vida, ¿ya? Porque Él dice que no es mejor que sus padres. Y si bien es cierto, mis hermanos, nosotros podemos estar en una situación similar de no creernos mejor que nadie ni creernos merecedor de nada, eh, y podemos estar en en este abatimiento, mis hermanos, de pensar de que no valemos nada, ¿ah? Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Se dice aquí que Él es fortalecido por Dios. No viene Dios a criticarlo ni a decirle, oye, ¿qué te pasa? ¿Ah? Se le da la orden, sí, de levantarse y comer, pero no hay un reclamo de Dios hacia él en ese momento, ¿ya? Eh, Se levantó y se fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Pero se mete en una cueva donde es cierto, donde pasa la noche y donde Dios allí le habla y le pregunta qué está haciendo allí. Y aquí él le dice, mira, todo lo que he hecho, todo esto hice, ¿cierto? Pero solo estoy yo, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y Dios, ¿cierto? Le muestra, le dice primero lo que debe hacer porque esto es antes de llevárselo al cielo, mis hermanos, estas órdenes que se le dan. Y aquí vemos también cómo Dios pone y quita reyes, ¿cierto? Él es quien dice y quien manda, ¿no? Eh, y le muestra nuevamente su poder a Elías. Primero en un viento, luego en un terremoto, luego en el fuego, pero luego, mis hermanos, al final un silbo apacible y delicado. En ninguno de los otros estaba Dios, pero al final, aquí en el silbo apacible y delicado, Dios habla. Hermanos, Dios es amor y sabemos que fuego consumidor lo es también, porque Dios es poderoso por sobre todas las cosas, pero Él es amor, esa es su esencia, y en su esencia Él nos busca, nos llama, nos cuida, nos protege, mis hermanos, y eh, primero no nos obliga, ¿cierto? Eso es algo que debemos tener en cuenta, pero de una u otra forma Él nos busca para que podamos regresar al camino. Y aquí le dice a Elías, oye, tú no eres el único, hay 7000 más que no doblaron su rodilla. En alguna situación, mis hermanos, podemos sentir que ¿por qué a mí me pasa esto? Pensando de que a nadie más le pasa. Hay situaciones que todos vivimos y por eso es lindo, mis hermanos, cuando vivimos en comunidad como cristianos y como verdaderos hermanos, donde no hay chismerío, donde no hay crítica, ¿ah? Cuando podemos aconsejarnos los unos a los otros, donde podemos em, animarnos los unos a los otros. Yo no sé si alguien más quisiera decir algo respecto de este relato que hicimos y contestar las preguntas que se hacen aquí. Dice, centra tu atención en las oraciones de Elías y en la interacción de Dios con él. ¿A qué se debía el abatimiento de Elías? ¿En qué se diferencian las respuestas divinas aquí y en el Monte Carmelo? ¿Habrá alguien que quiera contestar estas preguntas, mis hermanos? Hermana Mónica, Hermanito. yo creo que Elías era tan humano como nosotros, inclusive Santiago dice, Elías era así como nosotros, con las mismas debilidades, con las mismas eh, tibieza de corazón, dubitativo. Pero un día oró a Dios, no llovió 3 años y medio. Otro día oró, de Dios vino también la lluvia. Eso dice Santiago. Y si era tan humano como nosotros, también a veces nosotros nos desesperamos frente a alguna prueba, lloramos,
nuestra fe se ha ido no sé dónde, inclusive dice, no, ¿quién piensa estar seguro? Mire que no caiga. Y Elías huyó, corrió noche y día hasta que se le acabaron las fuerzas, pero el Señor la seguía de cerca, la alimentó con cuervos, le dio panes y carne. Otros dicen que era gluten, bueno, lo importante es que alimentó. Pero al final de sus días en esta tierra, Dios le sigue ordenando, anda, ve, unge por rey a Jehová, unge esto, aquello. Voy a poner a Eliseo en tu lugar. Pero no le dice te voy a, o vas a morir o te voy a llevar, no le dice nada, pero Elías fue obediente, todo fue obediente, seguía haciéndole caso hasta que el Señor se lo llevó. Así como Enoc caminó con Dios, Elías está caminando con Dios, a veces se cae, después se levanta, pero Dios lo socorre. Igual nosotros en este desierto de nuestra caminata hacia la Canaán celestial, también tenemos caídas, también nos sangramos, también vamos al hospital, también nos cortan, también se mueren nuestros seres queridos, pero de cerca el Señor nos está guiando, nos está conduciendo nuestros pasos, nos está curando nuestras heridas. ¿No será que algún día lleguemos al cielo? ¿No será porque nunca nos hemos desanimado? ¿No será porque nunca hemos pecado? No, sino que de nuestras caídas nos hemos levantado con la ayuda de Dios. Jesús nos limpió nuestras manchas, hizo blanco como la nieve. Eso no tenemos que olvidar, hermanos. Amén, hermanito, gracias. Hermano, si hay algo que, bueno, debemos aprender de todo esto que acabamos de leer aquí, bueno, es justamente lo que dice nuestro hermano Marcelino. O sea, hay momentos de bajón espiritual, claramente que los hay. Hay momentos en que viene la prueba y a veces nos pilla mal parados y sí, nos caemos espiritualmente, mis hermanos, pero Dios es tan bueno que sigue ahí con misericordia, sigue allí, diciendo, entiendo que te sientas así, pero vamos a levantarnos nuevamente. Eh, Hermanos, después de la gran victoria aquí que tuvo Elías con esto, cuando hizo descender fuego del cielo, cuando mató ahí a los profetas, ocurre algo inesperado. Elías se deprime y huye. Pero eso revela, hermanos, que incluso los siervos más fieles pueden experimentar agotamiento emocional y espiritual. Le puede pasar a usted, le puede pasar a mí, a los pastores les puede pasar. Y la Hermana, raíz- me permite un poquitito, mi hermano, y sigue, por favor. Y la raíz de su abatimiento en este caso fue el miedo. El miedo cuando Jezabel, ¿cierto?, dice que lo va a matar. ¿Ah? Pero y esta amenaza, hermanos, lo hace olvidar momentáneamente lo que antes había hecho. O sea, por un momento a él se le olvidó totalmente. Hermanos, aquí aparece un contraste importante. En el Monte Carmelo, Dios respondió con fuego, con poder, con manifestación visible, pero acá, en Primera de Reyes 19, del 1 al 18, con un silbo apacible y delicado. Hermanos, Dios no siempre obra de la misma manera. A veces se manifiesta con poder extraordinario y otras veces habla en silencio al corazón. Hermanito, por favor, siga. hermana, eh, ustedes han escuchado una canción ahí, qué lindo es Día de la Madre, están ahí, a una hermanita, los jóvenes están cantándola. Bueno, vamos a situar a la situación de Elías. Elías se va al desierto, huye en este caso. Muchos estamos en el desierto de nuestras vidas, por muchas circunstancias. Si vemos a Moisés, fue llevado al desierto también.
Jesús se fue al desierto. El desierto es una parte donde es como la universidad, donde encontramos al verdadero Dios después de nuestras desesperaciones. Hagamos de nuestras vidas, si estamos en el desierto, de meditación profunda, porque aún allí en el desierto está Dios con nosotros. No nos ha abandonado, no nos ha dejado, más bien nosotros somos los que dejamos y abandonamos. Porque estoy seguro que si Elías se quedaba también, Dios lo hubiera protegido. Porque Dios no desampara a un hijo. No hay ningún justo que mendigue pan y no está desamparado. Hermanos, tengamos la fortaleza en medio de nuestras tribulaciones. Y ahí nos dice la vida, gocémonos más bien. Y es tan difícil decir gocémonos, como alguna vez les mencioné, un hermanito que se quemó su casa. Y claro, siempre digo, ¿qué voy a hacer? Se quemó mi casa todo. Una casa, no le digo de 3, 4 pisos, una casa ni de primer piso precario, pero todo lo que tenía se le quemó. 3 hijos y todos dormían en un camarote, la hermana y todos, se quemó todo, hermana. Y el hermano decía, Dios me dio lo poco que me dio, se lo llevó. ¿Qué vamos a hacer? Para él fue una bendición, más bien, hermana. Los jóvenes de la iglesia se fueron todos y le arreglaron la casa. A- ¿qué, qué camarote, hermana? Apareció otro camarote, otra, más camas, más esto, más bendición, más. El hermano dijo, si él se vuelve a quemar, hermanito, quisiera que venga otra cosa más. Qué alegría para él y para todos los que compartimos una tristeza. Hermanos, no nos olvidemos de adorar a ese verdadero Dios con mayúscula. No nos olvidemos. Por eso dice en el en los 10 mandamientos, acuérdate del día sábado, pero apliquémoslo no solo el día sábado, acuérdate que antes de salir, ora, en todo momento, ora, no te olvides. Y hay un sticker que en la iglesia se obsequió acá, y ahí se pone en la puerta, dicen, ¿no? En la puerta, ¿has orado antes de salir? Una interrogación, o mejor dicho, antes que salgas, ¿has orado? Está en la puerta, ups. Muchos dicen, ¿no? Gracias a ese sticker, una oración. Y al regresar, también. En la calle, también. En el bus, también. Y en el bus, y si hay motivo de hablar con quien uno está, hasta tu manera de comportar, tu manera de ser, eres como el perfume, eres la sal, de poder aflorar lo que Dios está contigo. Eres la diferencia del resto. Así que en este desierto en el cual que caminamos como el pueblo de Israel, no nos olvidemos que la oración es parte de nuestra vida y un estilo de vida que debemos hacer. Amén, hermana. Amén, hermanito David, gracias. Qué lindo testimonio también. Hermanos, es cierto, Dios está en todo momento con nosotros y no debemos olvidarlo. Y si aún así de repente viene este decaimiento, este bajón espiritual del que hablamos, eh, que no sea por mucho rato, porque Dios siempre nos está hablando, ya sea por un hermanito, por otro, ¿ah? Dios siempre nos está animando. Entonces, volver al altar, volver a los pies del Señor para ser fortalecidos, mis hermanos, para ser alimentados por Él. Eh, Vamos a ir con el comentario. Dice, aunque Dios había respondido cada una de las oraciones de Elías, eh, el estado emocional, mental y físico del profeta pronto cambió
El profeta había experimentado una gran victoria con Dios ese día, pero permitió que el temor a la muerte anulara súbitamente su fe en Dios. Dice que aquí temporalmente su fe fue anulada, fue como un lapsus que tuvo Elías. Dice que lo sorprendente de esta historia es que aunque Elías cedió al abatimiento y al desánimo, Dios acudió a él con ternura y le proveyó nuevamente alimento y agua. Dios acudió a él con ternura, mis hermanos, porque lo vemos ahí en su palabra. Dice que pasó un viento y Dios no estaba ahí. Pasó un terremoto y Dios no estaba ahí. Pasó un fuego y Dios no estaba ahí. Y luego un silbo suave, calmo, ¿cierto? Y Dios habla. Qué lindo es Dios, mis hermanos. Dios tiene tanta misericordia con sus hijos. Qué grande, pero qué grande es su amor de tal manera, de tal manera, no nos podemos imaginar. Ese tal es eterno, de eternidad a eternidad, digo yo, porque es así, no tiene fin. Y nos está llamando siempre, mis hermanos. Siempre nos está llamando, siempre nos está invitando. Tratemos de escucharlo, tratemos de ir a esa invitación que nos hace. Y especialmente, no solamente esperar a que Él nos llame, ir sin necesidad de nada, porque lamentablemente en este mundo siempre se nos presenta una u otra situación, pero ojalá no tuviéramos esa necesidad de decir, Señor, te pido esto, te pido aquí, te pido allá, sino que sea solamente para alabarle, para agradecerle todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. Vamos a leer, mis hermanos, aquí Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 5 al 6, dice, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y volvió, perdón, y bebió y volvió a dormirse. Dice que cuando Dios finalmente se reveló, lo hizo de una manera muy diferente de cómo lo había hecho antes. Lo que vimos, cierto, al principio, cuando hace descender fuego del cielo, este fuego consumidor que es Dios, y luego el amor de Dios que se revela allí en este acto donde el ángel también va, le da de comer, y luego Dios mismo animándolo. Entonces, Dios no lo reprende, mis hermanos, inmediatamente. Primero le permite descansar, le da alimento, le da agua, lo fortalece físicamente, ¿cierto? Y esto es muy significativo porque Dios entiende que el agotamiento espiritual muchas veces también involucra cansancio físico y emocional. A veces nos sentimos cansados y digo, pero ¿por qué estoy cansado si no he hecho tanta cosa a lo mejor? Pero sí, a veces es abatimiento espiritual y no por nosotros, a veces por circunstancias, ya sea de los hijos, ya sea de la familia, del trabajo, de tantas cosas que pasan cotidianamente, ¿ah? Y que nos hacen sentir ese, ese cansancio. Eh, a ver, vamos a ir aquí al otro versículo que dice, esto lo habíamos leído, ¿sí? Sí, allí lo leímos, el versículo. Algo que decía allí también mis hermanos, que él caminó 40 días, me hace, me hace recordar otros 40 días, otros 40 que salen en la Biblia también, ¿cierto? Como los 40 años de Israel en el Tito. desierto, los 40 días de Moisés en el Sinaí, los 40 días de Jesús en el desierto, ¿ya? Debemos recordar entonces que esto que significa el desierto es restauración, porque antes de corregir a Elías, Dios lo restaura. El Señor trata con compasión a quienes están quebrantados. Necesitamos a veces pasar por ese desierto para ir a los pies de Dios. Dice que Dios
no responde a veces de maneras muy directas, poderosas o innegables, como fue en el caso del Carmelo. Esto fortalece nuestra fe y sentimos su cercanía en nuestra vida. Otras veces vacilamos y cedemos a la tentación pensando que es demasiado difícil seguir a Dios con fe inquebrantable. Hermanos, lamentablemente a veces pasa esto, que vacilamos y cedemos a la tentación, ¿ya? Porque aquí se aborda también una realidad en la vida espiritual. Los momentos de silencio de Dios, ¿cierto? Son para nosotros confusos. Cuando oramos y pedimos al Señor en oración por alguna situación y sentimos que Dios no nos escucha, que no nos responde, tendemos a vacilar, ¿cierto? Y a ceder en la tentación de que Dios no está con nosotros. Y empieza nuestra fe como a decaer. Buscamos respuestas divinas, dice aquí, a la medida de nuestras expectativas, sin darnos cuenta de que sus pensamientos y sus caminos son mucho más elevados y sabios que los nuestros. Él va a responder conforme a su voluntad lo mejor para cada uno de nosotros. Lo primero eso, su voluntad. Él es soberano de hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, con quien quiera. Él es Dios que reina. Lo primero es eso, ¿ya? Y luego, ¿cierto? No, sus pensamientos, dice, y sus caminos son mucho más elevados. Él sabe lo que viene, mis hermanos. Él sabe el por qué no te dejó subirte a lo mejor a ese bus en el que ibas a ir a algún lugar. Él sabe por qué permite una u otra situación, porque él conoce lo que viene después de eso. Entonces, si también sabe de que nosotros por alguna u otra situación nos vamos a desviar, también nos va a evitar. Por ejemplo, yo tengo a lo mejor tantas ganas de arreglar mi casa y ponerla más linda y todo eso, pero a lo mejor me voy a envanecer con mi casita linda, ¿cierto? Y a lo mejor eso me va también a separar de él. Entonces también por eso a lo mejor no permite que esas cosas ocurran en mi vida. Hermanos, Dios lo sabe todo y sabe lo que es mejor para ti y para mí. Entonces, sí, sí es verdad que a veces tendemos a pensar de que Dios no nos escucha o que a lo mejor que nos abandonó, quién sabe, pero hermanos, volvamos en sí o volvamos en nosotros mismos como lo hizo el hijo pródigo, de que se dio cuenta de que en realidad estaba mucho mejor con el padre, de que allí eh, donde está Belén, la casa del pan, también, ¿cierto? Nosotros podemos ser alimentados por el Padre, y nuestros pensamientos que a lo mejor en algún momento vacilaron o se dieron a la tentación de pensar de que Él no nos amaba, nos vuelven nuevamente Él a cobijar con amor y a decir, sí, te amo, pero esto no te hace bien, esto no está bien para tu vida. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, mi hermano? Hermanos, algo de repente que yo estoy captando es de que eh, la Biblia dice que Dios es fuego consumidor para el pecado, pero también Dios es fuego purificador, purificador para el que se arrepiente, ¿no? Purifica el pecado. Pero también aquí cuando vemos a Elías, ¿no? Había caminado 40 días, ¿no? Dios lo había alimentado. ¿Qué es lo que hace Dios? Le muestra su carácter, así como a Moisés le mostró su carácter, le muestra también su carácter a Elías, ¿no? Porque cuando uno ve el carácter de Dios, justamente uno se humilla, se postra delante de Dios, porque es infinitamente grande en misericordia, es indescriptible. Eso, hermanos, no es maravilloso, es algo inexplicable, es algo bonito, lo más bonito que se puede decir, pero no se puede explicar. Pues uno tiene que tener esa experiencia que pasó así Moisés, también Elías en este caso, con el silbido, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces,
pero también Dios es justo, pues, ¿no? Justo y todopoderoso y que puede hacer todas las cosas, ¿no? Puede mover. Una palabra no puede decir todo el mundo, el universo puede moverse, no cambiar, ¿no? Si tiene que cambiar. Entonces, creo que fortalece así, ¿no? A Elías con su presencia. Y lo llevó 40 días, mire, que tuvo que caminar para que le muestre, ¿no? Su carácter de Dios. Y lógicamente que Dios también se manifestó ahí ahí en cuando muestra su poder Dios, ¿no? Ahí con el fuego y también ahí el celo que tiene Elías mata pues a los, ¿cuántos serían? 850 serían, ¿no? Porque eran 450 sacerdotes de los Baales y 400 de Acera, ¿no? Bueno, continúa hermanita, solamente eso. Amén, mi hermanito. Eh, bueno, y continuando con lo que decíamos respecto a esto de que los pensamientos y los caminos de Dios son mucho más elevados que los nuestros, aquí está el versículo para que si alguien allí lo quiere apuntar. Isaías 55, del 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, eh, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, mis hermanos, nosotros podemos pensar que una cosa es buena, pero Dios sabe si realmente lo es. A ver, dame un segundito aquí. Ya, ahí está. Eh, Muchas veces nosotros, mis hermanos, esperamos que Dios responda o inmediatamente o de forma espectacular, así como lo hizo, ¿cierto? O exactamente como nosotros imaginamos, pero la obra según su sabiduría, Él obra, perdón, según su sabiduría y no según nuestras expectativas. El texto allí que leíamos nos hace recordar que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y la enseñanza espiritual que podemos tener de esto, lo estoy leyendo, mis hermanos, acá dice, la fe madura no depende solo de respuestas visibles, sino de confiar aun cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Eso es una fe madura. Saber que Dios no siempre va a actuar como yo pienso que lo va a hacer. ¿Ah? Dios siempre quiere lo mejor para mí y nos damos cuenta después con el tiempo. En el momento a lo mejor estamos tan angustiados, pero no lo entendemos en ese momento y lo logramos entender después. Pero si ponemos nuestra fe en que Dios está obrando lo mejor para nosotros, vamos a estar tranquilos, vamos a descansar en Él. Vamos a seguir, dice, así como existen muchos aspectos de la creación de Dios que no entendemos, no debería sorprendernos que haya también muchas maneras divinas de obrar que resultan incomprensibles para nosotros. Entonces, no lo vamos a entender todo siempre y solo nos resta confiar. Hermanos, y no es confiar en cualquier persona, no es confiar así a ojos cerrados en alguien eh, como no conociéndole. Es confiar en alguien que sabemos cómo es, en alguien que sabemos que primero es amor, es justicia, es bondadoso, es misericordia. Entonces, en esa expectativa, nosotros debiéramos confiar sin dudar, porque sabemos que todo lo que haga, y yo lo repito mucho, pero todo lo que haga va a ser en beneficio nuestro. Dice que a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien, porque confían en Él. Aquí en la última pregunta, mis hermanos, para meditar, dice así, Dios nuestro bondadoso Padre sabe exactamente qué necesitas. ¿Cómo puedes confiar lo suficiente en Él en toda circunstancia? Bueno, aquí se nos hace una invitación a hablar con Él, con Dios, ¿cierto? En oración acerca de esto, cada uno en su momento, o tal vez al finalizar aquí, lo puede hacer mi hermano.
Pero ¿cómo, dice aquí, cómo podemos confiar lo suficiente en Él en toda circunstancia? Si Dios es nuestro bondadoso Padre y sabe exactamente lo que tú necesitas, lo que yo necesito, ¿cómo es que podemos confiar en Él lo suficiente en toda circunstancia? ¿Alguien quiere responder a esta última pregunta, mis hermanos? Hermanos, tal vez aquí también, hermanitos, personalmente, ¿no? Lo que visualizo es de que hay eh, ¿qué diría? A ver, actitudes o formas, ¿no? De visualizar tal vez, ¿no? El hecho de que estemos nosotros sufriendo, lo que yo veo es que puede ser puede reconocer uno, no darse cuenta de que lo que yo he sembrado, estoy cosechando. Entonces veo que Dios es justo en todo esto, ¿no? Porque de repente yo no hago caso respecto a la alimentación, respecto a los consejos que me das, man. Entonces, pero no te engañes, Dios dice, ¿no? A todos, sea un pastor, sea algún ateo, no te engañes. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Son leyes que Dios ha dispuesto. Entonces, tarde o temprano te va a pasar la factura, como se dice así, ¿no? Ya es una de las actitudes o formas, ¿no? De entender. Eso es así. Y Dios es justo también, ¿no? Eh, y dos, es de que si tú no has hecho así como Job, no has hecho, no has pecado, nada, ¿no? Sino estás haciendo la voluntad de Dios, pero te viene, se mueren tus hijos, 10 hijos, tus empresas se destruyen así. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente eso son pruebas que son necesarias para que la fe crezca, ¿no es cierto?, de Job en este caso, y pasó esas pruebas, ¿no? Y salió pues aprobado. Abraham también fue aprobado, y así, todos los seres humanos que creen somos probados. Entonces, esa otra forma es de que lo que te esté pasando puede ser una prueba, ¿no? Entonces uno tiene que seguir adelante como Job, por ejemplo, ¿no? Tener esos principios, ¿no? Que Dios me dio, Dios me quitó. O he venido desnudo, me iré desnudo, sea alabado el nombre de Dios, ¿no? Bueno, Dios tiene el control, si me vienen las cosas buenas, también las malas, bueno, Dios tiene el control. Entonces, y así pasó la prueba, por ejemplo, Job. Y así nosotros también podríamos, ¿no? Frente a esa situación que estemos pasando, ver eso, ¿no? Personalmente lo veo así, ¿no? Continúe, hermanita, continúe. Amén, hermanito justo. Y bueno, reforzando lo que usted también decía, mi hermano, a lo mejor, y dentro de la lección, porque salían algunas preguntas allí al comienzo, podríamos también a lo mejor hacer otras preguntas. Por ejemplo, ¿puedo confiar en Dios aún en medio de la crisis? Pregúntese eso, mi hermano. ¿Puedo confiar en Dios aún en medio de la crisis? ¿Puedo seguir orando cuando estoy cansado o confundido? ¿Creo que Él sabe exactamente lo que necesito? Bueno, Mi hermano, la Biblia dice, aun siendo nosotros pecadores, ¿tú podrías dar piedras en lugar de pan a tus hijos? Dice que si podrías dar serpientes en lugar de pescado, ¿cuánto más? Dice, no lo harías, no lo harías porque aunque el hijo se porte mal, le darías pan y le darías pescado. ¿Cuánto más tu Padre que está en los cielos se preocupa por ti? Hermanos, tengamos la plena seguridad. El demonio es que nos quiere hacer dudar. Viene de parte del demonio que las cosas como Job, Job siendo justo, como dice usted y la hermana y la Biblia lo dice, tan justo fue el hombre que no mereció que sus hijos mueran, que su ganadería, sus cosechas, por un día hasta su esposa lo deje.
Vamos a ser sometidos a muchas pruebas mientras caminamos en este. No son fracasos. El demonio nos pone eso, ya fracasaste. No hemos fracasado, hermano. Esa es la falsa idea que nos pone el mundo, el demonio. Ya fracasaste, ya quedaste y ahí te quedas. Ahí quedaste, pues ya no puedes, en otras palabras. Y si diría, no vas a poder salir del lodo de los puercos. Qué terrible, hermano. Que el demonio nos destina a la muerte eterna. No debemos pensar así. Acá no hay fracasos, hay experiencias de vida. Estamos sometidos a las pruebas. Esta es la universidad en la cual tenemos que aprender que depender de Dios es lo único que hay en esta vida. En la oración, en el testimonio, en muchas facetas de nuestra vida. Lo único que queda, ser es la sal de esta tierra. No queda otra más. No podemos dar alternativas, ni opción, ni una rendija al demonio, pero si por ahí se viniera como a Job en nuestras vidas, aferrémonos mucho más a Dios. Porque Dios, los fracasos humanamente, lo vuelve en triunfo. Se quemó la casa del hermano, se vino una mejor. Y alguna vez conté, le robaron el celular, vino el hijo. La hermana decía, aunque no es de nuestra denominación, decía, Padre mío, tus hijos pues me han robado. Aún hasta el ladrón es tu hijo. Y yo nunca había pensado así. O sea, en ese momento, ¿no? Tus hijos me han robado. Han venido acá a la tienda, me han dado un dinero, he tenido que ir a sacar el cambio. Y mientras eso, yo no me di cuenta. Les di el cambio todavía, encima se fueron. Y después me di cuenta, y ellos eran, porque en segundos antes había estado tocando mi celular. Ellos fueron. Y ni los conozco. Vino su hijo, mamá, que te llamo y llamo, no contestes. Hijito, unos hermanitos, hijos de Dios, los malos, se lo han llevado el celular. ¿Qué voy a hacer? No puedo contestar. Y antes de irse el hijo le regaló un obsequio y le dice, mamá, uy, un celular más moderno de lo que sea. Pero si es así, esto también que se vaya de repente, para la otra me compras algo mejor. Hermanos, Dios nos va a traer algo mejor a nuestras vidas después de la prueba. Es para bien. Las pruebas es para bien. Estamos en el crisol. La escoria tiene que salir. Estamos en las manos del alfarero. Tenemos que ser formados. Y en psicología dice, y mi esposa, yo recuerdo mucho a mi esposa, he aprendido mucho de psicología de ella. El cambio de la persona, la transformación de la persona, la corrección de la persona va a traer dolor. Para que una persona cambie, tiene que haber dolor. Dolor al dejar la costumbre o las malas costumbres de prácticas que tenemos durante mucho tiempo toda una vida practicando cosas indeseables o de repente cosas involuntarias o aferrados a cosas. Saquemos los ídolos, como digo, que nos separa a Dios y concentrémonos en Dios, que es el único de nuestras vidas, que controla todo. Bendiciones. Gracias, hermana. Amén, hermanito David, muchísimas gracias. Debemos poner nuestra confianza en Dios, mis hermanos, y aprender de todos estos personajes que hemos estado hablando esta semana, hoy, porque nos enseñan a tener una relación con Dios, nos enseñan a conocer más a Dios. Y eso es importante, que conozcamos más a Dios. Aquí la vida de Elías nos enseña que los hombres de fe también pasan por crisis, ¿ya? Dios no abandona a sus hijos en el desánimo. Aunque estemos allí, cierto, desanimados, dice, la oración no siempre recibe la misma clase de respuesta y el Señor puede revelarse tanto en el fuego como en el silencio. Así que, mis hermanos, a veces Dios calma la tormenta, otras veces calma el corazón del creyente en medio de la tormenta. Que el Señor bendiga su palabra, que nos acompañe durante este día
Vamos a finalizar entonces. Ya se nos hizo tarde. Hermanito David, ¿nos puede despedir con la oración? Y hermanito, vamos a orar, pongámonos en posición de reverencia, vamos a pedir a nuestro Creador. Bendito Padre, gracias porque sabemos que en medio de la prueba siempre estás con nosotros, no nos abandonas. Aún siendo pecadores, tú estás siempre tocando la puerta para poder entrar y cenar con nosotros. Padre mío, oh Padre nuestro, sé acepto a nuestras plegarias. Bendice a mis hermanos que estamos en esta sala y a los que no están, no has podido entrar también por alguna circunstancia. Bendice a nuestros hermanos, nombre por nombre, familia por familia y aún a tus hijos en la faz de la tierra. Padre Santo, sea motivo para pedirte humanamente, hoy día es Día de las Madres acá en Perú y en otros países, a una mamá que nos diste en esta tierra. Bendícelas. Solo es este día para reverenciarlo. Sea siempre cada día ser agradecidos a un ser que nos trajo a esta tierra y nos enseñó el camino de la verdad. Gracias por esas mamás que tuvimos, que tenemos todavía en la vida, y a mis hermanas también que están en esta sala y a las mamás de esta tierra, tú puedas cuidar, protegerlas, darles sabiduría. Y agradecidos, Padre, por estas lecciones que nos das. Si alguna vez llegamos al desierto de nuestras vidas, ayúdanos a salir de ellas, Padre. Sabemos que tú no nos abandonarás. Sabemos que tú estás siempre pendiente de cada cosa. Si el silencio viene de parte tuya es por el bien de nosotros también. Y si viene en señal de fuego para restaurar nuestras vidas y estar en tus manos, que tú eres nuestro alfarero para formar nuestro carácter para un futuro bueno y todavía nos tienes en esta tierra con un propósito, ayúdanos a cumplirlas, Padre. Seamos la luz, la sal de esta tierra. Bendice una vez más este día y esta nueva semana que nos das y seguir concentrados contigo cada madrugada, aferrándonos de ti. Una vez más agradecidos por estas lecciones de vida que nos das. Te pedimos tu compañía el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.